pedirle al Señor que nos guíe en lo que vamos a compartir esta mañana. Señor, te estamos muy agradecidos por poder reunirnos hoy. Gracias, Señor, por poder profundizar en este aspecto de tu carácter, este aspecto, Señor, de tu naturaleza, esta fidelidad, Dios, que nos permite estar seguros, como dice esta alabanza, Señor. Es lo que nos permite vivir sin temor, sin miedo, y es lo que nos permite desarrollar una vida en paz, Señor, en esa fe y en esa confianza en ti. Gracias por enseñarnos acerca de esto, gracias por mostrarnos lo que realmente significa esta fidelidad que tú quieres desarrollar en nosotros, Señor. Es precioso pensar que a través de esta fidelidad, especialmente hacia ti y desarrollada también en este proyecto del matrimonio y la familia, nosotros podremos generar en los que vienen detrás de nosotros esta seguridad, este amor, esta paz a través de este compromiso de fidelidad del matrimonio. Dios bendice este tiempo, danos la gracia de profundizar en esto y sobre todo, Dios, que tú vayas cambiando nuestro corazón y nos adviertas, Dios, y nos enseñes de los peligros que hay, especialmente en este tiempo, en esta nueva cultura, Señor, que intenta destruir lo que tú con tanto amor y con tanta perfección diseñaste. Dios, guíanos ahora, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a continuar con este tema que ha sido, pues siempre para mí es uno de los temas más importantes que se pueden compartir en relación con la palabra de Dios. Siempre la idea de entender y profundizar en este proyecto matrimonio y familia. Pues la semana pasada vimos, avanzamos un poco en este tema, en ver el impacto de la descendencia de una pareja de personas ateas sin principios morales y una pareja de creyentes, de personas que entregaron sus vidas a Cristo. Y esta hace la gran diferencia. Un aspecto que no les mencioné y que no tomé como parte del estudio este de Max Hughes y Jonathan Edwards es de la descendencia de Jonathan Edwards, el gobierno tuvo que invertir miles de dólares en todo lo que les costó pues todos estos delincuentes y todas estas personas que no hicieron las cosas bien, lejos de ser un aliento y una bendición para la sociedad, fueron una profunda carga. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Yo el otro día platicando con las personas los creyentes que están dentro del reclusorio sur, yo les decía que siempre he pensado que quien está en la cárcel recluido tiene que producir por lo menos lo que cuesta que él esté ahí. Y creo que este asunto de los derechos humanos siempre ha contribuido exactamente a lo contrario, a que haya un deterioro, a que haya una carga social, una carga económica de aquellas personas que están en los reclusorios, en las cárceles. Yo creo que dentro del sistema es lo que yo pienso, debería de incluirse esta manera de autosostenerse dentro de las cárceles para que no resulte ser una carga eh, económica para el país. Pero bueno, esos son mis pensamientos porque la Comisión de Derechos Humanos opina lo contrario y ya saben que los derechos humanos aplican fundamentalmente a los derechos de los delincuentes y no los derechos de los ofendidos. Pero bueno, este es otro tema. Y esta influencia, los datos que vimos en relación al entorno familiar y principalmente eh,
el impacto de los padres sobre los hijos es la clave del éxito, la clave del fracaso. Es la influencia más importante que podemos recibir los seres humanos es en casa y, y determina y ejerce una influencia definitiva en el desarrollo y en el futuro de los niños. Deseamos y anhelamos un mundo sin violencia, un mundo sin drogas, un mundo sin corrupción, sin robos, sin asesinatos, sin niños abandonados, sin madres que asesinan a sus hijos, sin madres solteras, sin embarazos no deseados, sin asesinatos, sin crímenes. Ese es nuestro sueño y es lo que estamos pretendiendo alcanzar como humanidad lejos de Dios, lo cual es absolutamente imposible. Imposible de toda imposibilidad. Y como humanidad nos hemos dedicado a tratar de resolver estos problemas sin atender el origen. Todo comienza en el hogar, pero para que aún lo que finalmente se logre en el plan de Dios en el hogar, tiene que estar Dios en ese hogar. Sin Dios, el proyecto matrimonio y el proyecto familia solamente son buenos intentos y buenos deseos, nada más. Y si revisamos la opinión de Dios con respecto a este tema, nos vamos a encontrar que Él tiene un absoluto rechazo por el divorcio, por la separación. Vamos a leer Malaquías 2 del 14 al 16, por favor, Enrique. Y nos vamos a dar cuenta de que la posición de Dios en relación a este tema es muy determinante. Moisés lo tuvo que regular, como se lo reclaman y se lo recriminan a Jesús, ¿no? Que él dio carta de divorcio, pero también explica por qué tuvo que regularlo, por la dureza del corazón de los hombres que estuvieron en contra de lo que vamos a leer ahorita, de lo que finalmente Dios establece como algo que no debe suceder, el divorcio, la separación. Enrique, si quieres leerlo, por favor. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿Le quieres volver a leer, por favor? Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Era hasta el 16, Jorge? ¿O Sí, hasta? por favor. Ah, me faltó el 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Así es, lo que Dios está defendiendo aquí, pues es la estructura y el pacto matrimonial que tanto efecto y tanto impacto tiene sobre las nuevas generaciones y sobre los mismos seres humanos que llegamos a este punto del matrimonio. Y Dios está totalmente en contra de esta infidelidad. Cuando Él dice desleales, pues evidentemente que la lealtad es sinónimo de fidelidad, es sinónimo de conservar este pacto, este compromiso, que es lo que realmente mantiene la unidad en un matrimonio.
Y las estadísticas de las causas de divorcio muestran el origen del desastre y llegamos a la primera causa de divorcio. Y la primera causa de divorcio no es la infidelidad, es la falta de compromiso. Esa es la primera causa de divorcio. La segunda, la infidelidad y los conflictos. Así que las razones más comunes por las cuales la gota derrama el vaso, pues es esta falta de compromiso, la infidelidad. Después viene la violencia doméstica, el consumo de sustancias y fíjate que una de las cosas más curiosas de este tema es que muy pocos o casi nadie de estos que demandan divorcios y de estos que declaran conflictos y de estos que se divorcian, asumen su responsabilidad por este hecho. Es decir, antes de culparse a sí mismos, culpan al otro. Y esto realmente es algo que sucede eventualmente. Y aunque las razones varían, es, hay otro elemento, y esto es muy contradictorio, la verdad. Hay otro elemento. Pero bueno, vamos a Mateo 5 27 y 28. Ya me fui como, bueno, como de bajada y no hemos leído este pasaje de Mateo 5 del 27. Ahorita te digo, José, Enrique, porque hoy vamos a empezar a ver lo que sigue en este pasaje. Eh, Vamos a ver hasta el 30, por favor, Enrique. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Lo quieres volver a leer, por favor? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, lo primero que hemos comentado aquí, pues es este principio que Jesús establece de fidelidad. Aunque él habla de adulterio, está en realidad el fondo de esta declaración de Jesús, es la determinación de ser fiel. Eso es el fondo y eso es lo que él está declarando y está mostrándonos como un aspecto fundamental en la relación matrimonial, porque Dios sabe exactamente el impacto de lo que hemos estado compartiendo y lo que finalmente Dios planeó para los seres humanos. Y en los versículos que siguen, Él dice algo muy importante: cualquier cosa que represente una trampa, una atracción, una causa, una motivación, un estímulo para ser infiel, cualquiera, cualquiera que sea,
la tienes que desechar de ti. Tú tienes que tomar la decisión de cuidar y de desechar de tu vida todo aquello que pueda promover la infidelidad. Y sabes, hay algo que es muy importante que quiero compartir. Y creo que en este grupo no lo he hecho, porque normalmente estamos como enfocados, muy enfocados en los que ya están casados. Pero ¿qué pasa con los solteros? ¿Dónde está su aspecto de fidelidad? ¿A quién deben ser fieles los solteros? Si realmente el punto importante que Jesús está mencionando en este tema es el contexto del matrimonio, para un soltero, el otro día leí algo que vamos a ver más adelante que es realmente es hermoso. Cuando Dios crea a Adán, Adán fue el primer soltero. Cuando él fue creado, pues no había Eva, no había mujer, no había pareja, no había proyecto, no había matrimonio, no había nada. Él estuvo un tiempo siendo soltero. En ese tiempo yo creo que Dios ya había creado las parejas de animales y entonces esto despertó tal vez en Adán esa necesidad y ese impulso de preguntarse, ¿no? Y para mí no hay una pareja, no hay alguien. Y entonces Dios lo que hizo, dijo, bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo durmió. De su costado sacó teóricamente una costilla, y de esa costilla formó a Eva. Mientras Dios hizo esta, vamos a decir, esta cirugía para que Adán pudiera decir, ella es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque eso es en realidad, y aquí viene un tema que vamos a comenzar a profundizar hoy, esta fusión, esta unidad de ser uno solo, que esto es algo, es una experiencia única que Dios planeó que viviéramos con una sola persona. Pero bueno, Adán estuvo soltero, no sabemos cuánto tiempo, y Dios planeó complementar su vida con una compañera que fue Eva. Lo duerme. Y el punto importante es este. Cuando Adán se duerme, pues él se duerme solo. Se duerme sin compañera. Es decir, su vida está desarrollándose independientemente de cualquier otra relación, solamente con Dios. Punto número uno. El soltero se relaciona con Dios y el soltero le es fiel a Dios. Punto número uno. Cuando llega el momento en el que Adán despierta de ese sueño en el que Dios lo colocó, lo puso, mientras formaba a Eva, él no vio cómo Eva se formó. Él la vio terminada, la vio cuando abrió los ojos y Dios se la mostró y le dijo, mira, ella es tu compañera, ella va a ser tu esposa, ella va a ser la madre de tus hijos. Para Adán fue un impacto maravilloso. Fue una muestra del amor de Dios, fue una muestra del cuidado de Dios, fue una muestra de que la creación todavía no estaba completa sin la mujer, lo cual le da a la mujer un valor, el valor que Dios siempre le ha dado a la mujer, un valor extraordinario, un valor único. Y lo más importante es que en el momento en el que él abre los ojos y ve a Eva, una creación de Dios específicamente para él, él ha venido primero de una fidelidad hacia Dios, después de un sueño profundo, y lo primero que hace al abrir los ojos es ver a la mujer que Dios tenía para él. ¿Qué pasa si vamos a poder aplicar esta experiencia que Dios narra en Génesis? ¿Qué pasa con los solteros? Finalmente, la fidelidad debe ser hacia Dios. Estamos hablando de solteros que conocen a Dios, solteros que llegan a Cristo solteros y que empiezan a orar y empiezan a entender, Dios empieza a cambiar sus mentes, a cambiar sus corazones para enfocarse sobre el proyecto que es lo más importante después de convertirse. ¿Con quién se van a casar? En ese momento
comenzamos a hacerles, yo llegué a Cristo soltero, en ese momento comenzamos a hacerles fieles a Dios. Y entonces lo que Dios espera o lo que Dios anhela que pase en el corazón de un soltero es lo mismo que le pasó a Adán, que caiga en un sueño profundo hasta que Dios decida despertarlo y mostrarle a la persona que él tiene para este proyecto de matrimonio. Y esto es lo más importante para los que no están casados, esto es lo más importante para los que están solteros. Considérense dormidos, considérense que Dios está trabajando en formar, en preparar a la persona que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y oren por ellos, oren por estas personas, oren por estos hombres y mujeres de Dios que Él tiene preparados para quienes están solteros. Pero considérense dormidos. ¿Qué significa? Hay unos versículos preciosos en Cantares que hablan de no hacer esperar el amor, ni despertarlo, ni hacerlo esperar hasta que el amor quiera. Entonces, para un soltero es muy importante entender que el plan de Dios es perfecto y que si Dios tiene el proyecto de una persona para llegar al matrimonio y formar una familia, Él se va a encargar. Él va a abrir los ojos de la persona que está dormida esperando que Dios termine de preparar a la persona que tiene para él o para ella y que también termine de preparar el corazón del soltero para cuando llegue el momento de convivir con su esposa o con su esposo. No estamos preparados para el matrimonio, déjame decírtelo. Y nadie llega preparado para el matrimonio, excepto que pueda entender lo que significa el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Solamente alguien que pueda entender esto y pueda aprender a vivir sin orgullo, sin soberbia y sin egoísmo, está listo para casarse. Esto es algo muy importante y es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, porque cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer de una de sus costillas, los colocó en ese proyecto del matrimonio. Pero fíjate qué hermoso es pensar que tú puedes descansar como si estuvieras dormido siendo soltero, porque Dios está preparando a la persona para ti. Y que Él se va a encargar de despertarte y de abrirte los ojos cuando esa persona aparezca en tu entorno. Él se va a encargar. Entonces, ¿esto qué trae al corazón de los jóvenes, al corazón de los niños que están saliendo a la adolescencia? Paz. Ya Dios está encargando del proyecto, Dios está encargando de hacerlo. Tú descansa, sé fiel al Señor, crece para que puedas entender cómo estar librado de tu propio orgullo, de tu egoísmo y de tu soberbia, porque todos la tenemos, porque vas a llegar a un proyecto en el que vas a tener que darte y no vas a tener que llegar a exigir, porque eso es el matrimonio. Entrega, sacrificio en el sentido hermoso de la palabra, es decir, pensar primero en el otro antes que tú, eso es sacrificio. Y ese es el matrimonio. Y lo repito y lo vuelvo a decir, el matrimonio en el plan de Dios es para dos personas que han aprendido a desarrollar su vida y son felices en su relación con Dios, con sus propias vidas y llegan a compartir al matrimonio sus propias felicidades. Eso es realmente el punto importante. Así que la bendición, dijo Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tres principios fundamentales alrededor de los cuales gira todo el proyecto de Dios del matrimonio. Todo, absolutamente todo el proyecto de Dios gira alrededor de estos tres principios. No me voy a meter mucho al tema,
de los tres principios, sino solamente estamos fundamentalmente centrados sobre el segundo, que es se unirá a su mujer. Esta unión, esta unidad es única, indivisible, es decir, sí se puede romper esta unidad, pero no sin daño, no sin lesiones, no sin heridas. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Cuando este sueño del que hablamos, este sueño profundo en el que Adán estuvo y que Dios invita a los solteros a que estén en este sueño hasta que Él decida despertarlos. Eh, es un tiempo muy hermoso que no va a volver. Y solamente para volver a enfatizar algo muy importante, una familia fuerte, una estructura familiar fuerte, un matrimonio fuerte, hace una sociedad fuerte y hace un país fuerte. Porque, bueno, nuestro país es un desastre, no solamente económicamente, moralmente es un desastre, específicamente es un desastre. Y hay una historia de un hombre que se llamó Vladimir Lenin, y fíjate lo que él dijo, porque algo que tenemos que tener muy claro es que quien destruye a la familia, quien intenta destruir a la familia y afecta la estructura del matrimonio y la familia, destruye el plan de Dios para la humanidad. Entonces, todos estos hombres comunistas eran ateos, evidentemente. Y este hombre, Vladimir Lenin, ¿sabes qué dijo? Destruyamos la estructura interna de la familia y tendremos la ruina de nuestra civilización. Y este hombre pensaba y pensó que el matrimonio era para los burgueses, que el matrimonio era algo que oprimía y explotaba a las mujeres y decidió allá por en 1917 en Rusia, que lo convirtió en el primer país comunista del mundo, decidió establecer tres principios, tres leyes. Primero, descriminalizó y regularizó el aborto. Punto número uno. Punto número dos, él fue el autor, es el autor de las guarderías. Si querías saber de dónde nace la idea de las guarderías para los niños chiquitos, él es el autor. ¿Y sabes por qué quería hacerlo? Para poder adoctrinar a los niños desde pequeños en la doctrina comunista. Y sacó a la mujer de su lugar y le abrió espacio político en la burocracia rusa. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues un verdadero desastre, porque los niños empezaron a tener problemas, o sea, todo lo que tenía que ver con la juventud comenzó a ser un verdadero problema. Las mujeres evidentemente salieron de casa, se involucraron en la política y en el trabajo secular, y el índice de divorcios aumentó al 50%. Así que si te preguntas dónde nació todo esto, y es impresionante que hoy lo vivamos y estemos tan acostumbrados a las guarderías y a los, hasta, no sé, maternales, les dicen a los que llegan y dejan a los niños ahí a los 3 meses para que los cuiden. Es impresionante el efecto de todo esto. Y sabes, las condiciones, las grandes culturas de todos los tiempos han caído por razones comunes. Grecia, Roma, todas estas civilizaciones que finalmente terminaron desapareciendo, padecieron de los mismos problemas y de la misma visión antes de caer.
¿Cuál fue esa visión y cuáles fueron esos cambios en estas sociedades para que te des cuenta de lo que estamos viviendo hoy? Por eso las semanas pasadas yo les decía, tenemos que defender el proyecto de Dios. Tenemos que atesorar el proyecto de Dios. Tenemos que promover el proyecto de Dios. Y la única manera de hacerlo es vivirlo. No te digo que vayas y te pelees con tu vecino o vayas y acuses a tu vecina que está saliendo con el otro vecino. No. O que los recrimines o que vayas y los acuses. No. Lo que tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer, lo que necesitamos hacer es ser sal y ser luz en un mundo sin sabor y en un mundo lleno de maldad, en un mundo corrompido, en un mundo que está en oscuridad. Porque esta civilización, y especialmente nuestro entorno en México, está deteriorándose moralmente cada vez más y se está corrompiendo cada vez más. Ahí te van el diagnóstico final de la civilización griega y de la civilización romana. Primero se alejaron de los principios morales y de la existencia de Dios. Fue lo primero que hicieron. Después se obsesionaron por satisfacer la necesidad de diversión, el entertainment, el estar entretenido. No sé si te suena, primero se alejan de Dios y después se mantienen entretenidos. Tercero, la inflación económica y la falta de recursos para sostener una casa, una familia. Después, la infidelidad generalizada y el aumento de la homosexualidad. ¿Te suena? Una exigencia constante de un régimen democrático. ¿Te suena? Y ahí va lo más dramático, una disminución en la tasa de nacimientos al punto en el cual la población no llega a reponerse. Y sabes, en México está pasando todo esto. Y bueno, no solamente en México, en el mundo. Y sabes, tenemos que ponernos muy, muy alertas porque solamente hay un grupo de seres humanos. El promedio actual, en Japón hay una crisis porque la gente ya no quiere tener hijos. En México hay otra que la gente ha disminuido el promedio de niños por matrimonio. En el mundo, en Suecia, en Suiza, en algunos lugares de Europa, en algunos países de Europa, la tasa de nacimientos ya no va a suplir la tasa de defunciones. ¿Esto qué significa? Que esos países se van a reducir en población y se van a reducir en impacto y se van a reducir en poder. Pero ¿sabes quién está creciendo a un ritmo de casi 7 niños por familia? Los árabes. Y ya sabes, y si no sabes, los descendientes de Ismael son, diría mi abuelita, canela fina. Y ellos van a tener una participación muy importante en todo lo que viene en la tribulación y en la gran tribulación. Y ve, o sea, ¿quieres entender la estructura emocional y mental de un árabe? Ve a Hamas, ve a Hezbollah, ve a los hutíes, ve a los palestinos, toda esta mentalidad de violencia, de agresión, de opresión hacia las mujeres, todo este anhelo de establecer el califato y de que el Corán sea la ley que rija el mundo, donde todos los que no son árabes y no creen en el Corán son infieles y son dignos de morir a manos de los demás. O sea, eso es lo que está creciendo. Así que imagínate, hacia allá va el mundo.
Esto ya no tiene vuelta, ¿eh? Para el 2000, no me acuerdo, creo que para el 2070 y algo, creo, no estoy muy seguro, no me crean mucho en el dato, pero el grupo mayoritario religioso en el mundo van a ser los árabes, ya no van a ser los cristianos, van a ser los árabes. Bueno, detalles que tenemos que ver, pero ¿en dónde hay que enfocarse para poder rescatar este proyecto de Dios? ¿Y cuáles son los puntos por los que tendremos que orar para que realmente Dios pueda cumplir su propósito en este país en el que vivimos primeramente? Pero primero vas tú, primero tu familia, primero tus parientes, primero tus amigos, primero tus vecinos, primero tu colonia, primero tu calle, primero tu ciudad y luego tu país y luego ya hablamos del resto del mundo. Pero tenemos que tener muy claros cuáles son los puntos por los que tenemos que orar para poder defender este proyecto. ¿Sabes quién se está robando prácticamente el corazón y la mente de tus hijos? La Secretaría de Educación Pública. Ellos están enseñándole a los niños lo que quieren enseñarles. Y vivimos en un país donde la influencia más importante en este momento es un supuesto socialismo que más tira hacia el comunismo, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Empoderar a la mujer, sacarla de su casa, robarle a los niños, instruirlos como nuevas generaciones en todo lo que se les pueda ocurrir. Tú sabes que la mayoría de las personas que rigen lo que en este mundo se promueve, en este sistema se promueve, cómo se debe pensar, cómo se debe actuar, cuáles son los valores importantes, cuáles son las metas importantes. Eso lo deciden menos de 100,000 personas en este planeta. Los periodistas, los influyentes, los influencers, los medios sociales, las redes, todo eso. No lo manejan arriba de 100,000 personas en todo el mundo que influyen a 9,000 millones. Ahí es donde se empiezan a robar el corazón de las nuevas generaciones. La enseñanza secular, las escuelas con programas escolares que no tienen que ver con Dios y que lejos de no tener que ver con Dios, promueven exactamente valores contrarios. ¿Sabes cuál es el segundo enemigo de la familia y del matrimonio? La inmoralidad y la promiscuidad. La forma en la que se promueve la infidelidad en los medios de comunicación, en las redes sociales. Esto batalla contra la estructura de la familia y contra el matrimonio. El acceso fácil a, no me gusta decir la palabra y no la voy a decir, pero a videos inmorales, la tasa de crímenes relacionados con este tema de estos videos que circulan y que se abren y que hay páginas. Te voy a dar un dato que es impresionante, de verdad es impresionante. Cuando tú pones la palabra Dios en Google, ponle que hoy salgan, no sé, tal vez 230 millones de páginas que, en las que tú puedes encontrar la palabra Dios. Pero cuando pones la otra palabra, este es un estudio, la palabra que no quiero decir, que se refiere a videos inmorales, hay casi el doble. Entonces te puedes dar cuenta de la facilidad que hay para contaminar la mente y para pervertir el corazón. Y esto estimula de una manera equivocada un impulso que Dios dejó en nuestro corazón. El acceso fácil a estos videos ha aumentado la tasa de crímenes relacionados con la sexualidad.
Otro de los enemigos de la familia, la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Tú sabes que las mujeres que trabajan pasan más tiempo con hombres que no son sus maridos que con sus maridos. Y esto genera problemas, por supuesto. La facilidad para el divorcio. Ahora, ya no es solamente el divorcio, el otro día comentaba y se los comenté a ustedes, o sea, esta facilidad de decir, bueno, pues vamos a casarnos y establecemos un contrato por 6 años a ver cómo nos va. En eso están ocupados nuestros legisladores. Establecer un contrato de matrimonio por 6 años. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo puedes construir? Es como si te rentaran una casa por 6 años. O sea, le vas a meter dinero a una casa que sabes que en 6 años la tienes que entregar. La vas a remodelar, la vas a hacer nueva, le vas a hacer ampliaciones cuando sabes que la tienes que entregar. La vas a pintar, la vas a mantener, la vas a embellecer cuando sabes que en 6 años la tienes que entregar. Por supuesto que no. Y esa es la mentalidad que va a generar este tema de hacer un contrato matrimonial de 6 años. Y yo me pregunto, ¿y los hijos? O sea, ¿vas a querer tener hijos con alguien en el que quién sabe si a los 6 años te abandone? ¿O tú mismo decidas ya no, híjole, es que es una locura, ya no continuar con el contrato matrimonial y aquí se rompió una taza y te vas de mi casa o cómo? En fin, es que es una locura, la verdad, pero bueno, esta eh, tendencia de educar a los niños sin límites morales es otro de los factores que destruyen la familia. Ahí te va uno de los más destructivos, la inversión de los roles en el matrimonio. Cuando el esposo deja de ser el proveedor, el amante de su esposa, el ejemplo de sus hijos, el maestro de sus hijos y la autoridad del hogar. Cuando estos roles y la mujer deja de reconocer la autoridad de su esposo sobre su vida, esta inversión de roles, cuando la mujer se vuelve la proveedora, se vuelve la líder, se vuelve la dirigente del hogar, esto es un desastre y cada vez se da más en nuestra sociedad aquí en México. Yo no sé, para un hombre no hay algo más, como, no sé qué palabra utilizar, triste, algo más doloroso que perder su masculinidad, que perder su lugar, que perder su identidad y su rol como hombre, como líder, como protector, como amante de su esposa, como proveedor de su casa. Estamos diseñados para eso. Pero eso implica carácter, implica disciplina, implica compromiso, implica orden, implica sacrificio. Por supuesto que lo implica, pero ahí está la recompensa. Ahí mismo está la recompensa. ¿Qué pasa en el corazón, en la mente de una mujer que se sale de su lugar? ¿Qué pasa en la mente y en el corazón de una mujer que está diseñada para ser amada, para ser provista, para ser guiada y para ser protegida? Diría mi abuelita, se deschavetan. ¿Y sabes qué significa que se deschaveten? ¿Sabes cuál es la chaveta? La chaveta es las ruedas, las llantas tienen un eje. Un eje es como un tubo.
Entonces montan la llanta en el eje y ese eje tiene un hoyito. En ese hoyito se mete un alambre doblado que entra a presión que se llama chaveta. Cuando esa chaveta se pierde, la rueda se sale. Y deschavetarse es perder el propósito, salirse de la función, salirse del lugar, salirse del propósito. Y es cuando una mujer se sale de su lugar, pierde ese propósito. No importa que Claudia Sheinbaum aparezca en todas las mañaneras del mundo, ande de aquí para allá en el asunto este de las inundaciones, qué bueno, pero en su corazón ella desearía estar en su casa con su familia, con su esposo, que la ama, que la cuida, que la protege y que la dirige. No importa cómo se vea, todo eso es como una reacción, como una autoimposición de un rol que no le toca. Porque una mujer es feliz cuando vive bajo estas cuatro condiciones. Vive segura, vive en paz, vive confiada, amada, guiada, protegida y provista. Allí es donde la mujer florece, porque está diseñada para eso, y eso lo genera un hombre en el matrimonio, en la estructura familiar, en la estructura del hogar. Y todo lo que vaya en contra de esto es en contra de la felicidad. Así que la inversión de roles en el hogar es la destrucción irremediable. Y bueno, lo peor del tema, la inversión, esta nueva originalidad del género que está dando y está generando este menosprecio por el proyecto original y están tratando de imitar ese proyecto de muchas maneras. Matrimonios con personas del mismo sexo, matrimonios de varias personas, adopciones de niños ya no sé cómo decirlo, caray. Ya no sé, o sea, es impresionante que tengas que aclarar y que tengas que defender que Dios creó el matrimonio para un hombre y una mujer y que la estructura de la familia se genera a partir de estos dos roles, hombre y mujer. Por eso hay tanta deformación. Alguien decía y decía muy bien que hay solamente dos géneros y 31 estilos de vida homosexual. Esto es una tragedia. Pero bueno, solamente quería mencionar cuáles son los enemigos fundamentales por lo que tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? Porque haya más niños en las escuelas cristianas, porque haya más familias que quieran aislar a sus hijos de este sistema de la Secretaría de Educación Pública que en tercer año los están adoctrinando para que López Obrador sea el héroe de la historia de México y para que acepten y decidan si quieren ser niños o niñas. Tenemos que orar para que eh, esta promoción de la infidelidad en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación cese. Tenemos que orar para que este tema de los videos que les comentaba, ay, no sé, eso sería un verdadero milagro que esto cesara, que esto terminara. Tenemos que orar porque la mujer pueda entender su rol, la importancia de su vida, la inversión de su vida en su familia, en sus hijos, influyendo
a las almas que Dios le encargó. Tenemos que orar para que sea más difícil divorciarse, para que la gente no quiera divorciarse. Pero eso solamente Dios lo puede hacer. Tenemos que orar para tener carácter, para instruir a los niños en valores morales con disciplina y con este sentido de lo correcto y de lo equivocado. Tenemos que orar para que los matrimonios tomen su lugar en sus casas, el hombre como hombre y la mujer como mujer. Y tenemos que orar para que toda esta nueva normalidad y todo este movimiento de cambio, de querer cambiar la mente para aceptar cosas inaceptables, Dios lo detenga. El diseño original sigue vigente, no ha cambiado y funciona sin problema cuando decidimos entregarle a Dios nuestra vida. El plan de Dios es, fue y seguirá siendo un hombre para una mujer durante todo el tiempo de sus vidas y una mujer para un hombre durante todo el tiempo de sus vidas. Cualquier cosa que atente contra esto es atentar contra Dios. O dicho de otra forma, es pecado contra Dios, una manifestación de nuestra voluntad contra la voluntad divina. La vida íntima es para el matrimonio. Fue planeada por Dios en el contexto del matrimonio, por eso funciona solamente ahí y cumple su propósito solamente ahí, su propósito de bendición. Dios planeó la vida íntima del hombre y la mujer en estos límites de seguridad, que es la relación matrimonial. Dios ha establecido esto con el objeto de fortalecer y estrechar los lazos de unión y fortalecer el amor con la vida íntima. Esto despierta en la adolescencia. ¿Qué vas a hacer con tus hijos cuando te des cuenta de que se sienten atraídos por tu hijo, por una jovencita y tu hija por un jovencito? Eso es normal, eso es sano, eso es natural. Y además el impulso está puesto por Dios. Y si tú eres un padre que está al pendiente de sus hijos, se dará cuenta cuando tiene que hablar con ellos sobre el tema. Y hablarles de empezar a dormir hasta que Dios los despierte con la persona que Él tiene. Ser fiel desde ahora, aunque no conozcas a la persona. Estar orando por el esposo o la esposa, aunque no lo conozcas, aunque no sepas cuándo lo vas a encontrar. Ora para que Dios guarde tu corazón en ese sueño y ora para que el corazón de tus hijos permanezca dormido hasta que Dios les abra los ojos de quién es esa persona con la cual ellos van a compartir su vida. Y te tienes que adelantar porque si no va a llegar la SEP y va a llegar el diablo a enseñarles cosas equivocadas y a mal manejar ese impulso precioso que Dios dejó en el corazón de formar un hogar y tener una esposa y unos hijos, un esposo y unos hijos. Te tienes que adelantar. Les tienes que ganar la partida a la SEP y al diablo antes de que lleguen con información torcida al corazón de tus hijos. Y después te cueste más trabajo poder instruirlos en lo que realmente es lo correcto. Y sabes, pensaba hablarles el otro día, estuve investigando cuántos tipos de infidelidad hay y bueno, me llevé una sorpresa porque yo pensé que nada más eran dos, pero hay 8. Hoy por hoy estamos tan avanzados, tan civilizados, tan progresistas, que solamente se las voy a mencionar. El domingo que viene vamos a entrar a detalle en cada una de ellas, porque cada una de ellas
tiene como causa el abandono de un principio de Dios. O sea, una persona puede ser infiel de 8 maneras diferentes, pero cada una de ellas implica una ausencia de la práctica de un principio de Dios. Cada una de ellas se da porque olvidamos el compromiso que Dios estableció y cómo lo estableció en el matrimonio. La primera infidelidad es la física, la que tiene que ver con la relación física fuera del matrimonio de una persona casada. Esa es la primera infidelidad. La segunda, que yo creo que es una de las más, ¿cómo decirte?, complicadas, es la infidelidad emocional. Cuando tú compartes otras cosas con otra persona que no es tu esposa o tu esposo, que son temas que deberías tratar con tu esposo, comentar con tu esposo o tu esposa, pero no lo haces con él. Y te involucras emocionalmente con otra, o sea, se puede llegar a involucrar con otra persona. La infidelidad digital o cibernética, que son estas interacciones románticas que se dan en las redes. Hay otro fenómeno que se llama microinfidelidad, cuando utilizas los me gusta y los comentarios para otras personas que no son tu esposo o tu esposa. Ahí te va otra, la infidelidad financiera. Esto tiene que ver con que tú te guardas algo para ti que no quieres que el otro sepa. Y aquí vamos al punto, no se puede construir una relación matrimonial cuando no hay confianza. La infidelidad por fantasías o por ideas o por imaginaciones, que también es otro asunto que puede robar al matrimonio lo que solamente a el matrimonio le pertenece. La infidelidad por venganza y la infidelidad por promiscuidad. Y bueno, de esto tendríamos que hablar ampliamente, pero lo voy a hacer hasta la próxima semana, porque cada una de estas formas de infidelidad tiene que ver con el abandono de un principio fundamental en la relación matrimonial o de varios principios fundamentales y contra los que tendremos que luchar, contra los que tendremos que batallar porque tenemos mucha basura todavía en la cabeza y tenemos que permitirle a Dios que nos limpie y tenemos que permitirle a Dios que nos lleve a vivir un matrimonio como Él lo planeó, como Él lo diseñó. Y esos principios finalmente tienen que prevalecer en nuestras vidas. Así que, bueno, pues vamos a dejar aquí el estudio porque me gustaría que profundizar en estos temas con más amplitud, profundizar más que solamente dejarlos así. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos compartido hoy. ¿No? Pues bueno, hemos visto. Lourdes, ¿querías preguntar algo? Déjame, te abro el micrófono. Gracias, creo que no está Ángel el día de hoy, ¿verdad? Creo que no se conectó. O sí, no, no lo veo, pero bueno, vamos a orar. Señor, te estamos muy agradecidos por lo que hemos podido compartir esta mañana. Señor, ese proyecto que tú has planeado para nosotros del matrimonio, queremos pedirte que nos lleves a sacar todos los tesoros que hay ahí, todas las bendiciones que tú has planeado, trabajando en nuestro corazón, revelándonos los detalles, Dios, de este proyecto de bendición para nuestras vidas. Te pedimos que podamos influir a otros para ti,
que seamos esa sal y esa luz en un mundo que está cada vez más corrompido y más oscuro. Dios, danos la gracia de reflejar tu amor, de reflejar tu misericordia, tu paz, y que esto sea luz para los que están en oscuridad, y tú los atraigas a la salvación, Señor. Manténnos orando por todo lo que está pasando en nuestro país, Señor, en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, Dios, que siguen estando ignorantes de ti, de tus principios, de tu amor, de tu salvación. Llévanos, Dios, a hacer la diferencia en nuestro entorno, a hacer la diferencia en nuestros hogares, a hacer la diferencia en nuestras familias, con nuestros parientes, Dios. Danos la gracia de poder promover y promulgar tu proyecto, Dios, porque sigue funcionando. Y ayúdanos, Dios, a llevar a otros a la salvación. Ábrenos puertas, Dios, para compartir tu salvación. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, les quiero comentar, aprovechando, ya tenemos fecha para el evento de fin de año. Es el 14 de diciembre. Va a ser alrededor del mediodía en el mismo lugar donde fue el año pasado, en el Hotel Real del Sur. Ahí va a ser. Y lo que yo les pido que comiencen a hacer es que de verdad se los digo y háganlo ya. Hagan su lista de invitados. Hagan la lista de invitados. Recuerden, por favor, recuerden que este evento, aunque la iglesia lo disfruta, aunque nos gusta reunirnos, aunque nos gusta vernos, aunque nos gusta saludarnos y abrazarnos y compartir una enseñanza y un evento, un compañerismo que por cuestiones de no tener un lugar, no lo hemos tenido desde hace mucho, pues desde hace un año. Independientemente de esto, el propósito y el plan de este evento son las personas que no conocen a Cristo. Entonces, ellos deben ser nuestros invitados. Ellos deben ser quienes sean los invitados de honor y para quienes nosotros podamos hacer este evento. Son las personas que están en tu entorno, que no conocen a Cristo, que han escuchado y que no han decidido convertirse o que nunca han escuchado. Haz una lista, ponte a orar por ellos, que Dios mueva sus corazones, que Dios prepare sus corazones para este evento. Estamos trabajando ya desde agosto en el video que vamos a presentar. Les pido que oren por ese detalle, por el sonido, por el clima, el fácil acceso a este lugar que está muy bien comunicado, pero principalmente por el corazón de sus invitados. Ellos son la razón de este evento y ustedes son el elemento importante de este evento. De nada serviría que hiciéramos el evento si no hay invitados. Es para ellos. Es para que escuchen de la salvación, para que escuchen el plan de salvación, para que conozcan a Cristo, para que se conviertan. Estamos hablando de eso en este estudio de la familia. ¿Quieres saber cómo puedes hacer la diferencia? Comunicando el Evangelio a las personas. Y esta es una gran oportunidad, porque hay personas que de alguna manera no irán nunca a una prédica, pero sí van a un evento en un hotel. A lo mejor no te aceptan un desayuno o una comida, pero sí van a un evento en un hotel. Ustedes son el ingrediente principal del proyecto y los invitados y el propósito del evento son lo importante. Es para ellos, para las personas que amas, por las que tienes cargo, por las que te interesan, que todavía no conocen a Cristo. Es para ellos. Entonces hay que orar por los detalles, hay que orar porque Dios trabaja en sus corazones. Haz la lista.
Vamos a generar invitaciones virtuales, vamos a generar invitaciones físicas, que bueno, pues, es más complicado hacerlo, pero por WhatsApp puedes invitarlos. Y te voy a dar un consejo. Cuando invites a alguien, no le mandes la invitación y le digas, te invito a este evento. No. O le llamas por teléfono o le mandas un audio de voz donde le manifiestas tu interés y tu preocupación y la importancia de que él vaya o de que ella vaya. Si yo te digo, oye, pues nos vemos en mi casa a las 8, el sábado 14, pues, ok, está bien. Pero si te digo, oye, te quiero invitar a mi casa, me encantaría que pudieras ir, me encantaría verte ahí, porque es muy importante para mí que tú vayas. Y si quieres y no puedes ir, yo paso por ti y te llevo y nos vamos a mi casa. Es muy distinto, porque yo estoy demostrando que me interesa que estés ahí, que es importante para mí que estés ahí y que el evento no va a ser igual si tú no vas. Eso se transmite, ese cargo, ese amor, ese cuidado, esa importancia que tú le das a esa persona y a su presencia donde tú lo estás invitando. Que vayan depende de cómo los invites. Entonces también ora por eso, para que Dios te dé la gracia y puedan ver que tú te interesas por sus vidas, por ellos y que es importante que vayan. Somos un equipo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte. Ahora ustedes hagan la suya. Les toca invitar. Háganlo. Oren. Hagan su lista. Oren por ellos. Y un tema para terminar. Normalmente lo que hacemos cada fin de año es levantar una ofrenda especial para este evento. Entonces les voy a pasar la cuenta en la que anualmente se hacen los depósitos de las ofrendas para los gastos del especial. Entonces, eh, ahorita terminando la reunión, les paso los datos y que Dios ponga en su corazón lo que quieran ustedes ofrendar para el evento de fin de año. Bueno, pues ya me despido. Silvia Fuentes, que Dios te bendiga. Dolores y Mario, Lourdes y Enrique, allá en Morelia. Javier y Mónica, Blanquita, que Dios te bendiga. Poli, gusto en verte, que Dios te bendiga. Un iPhone, que Dios te bendiga. Erio Lascuaga, que Dios te bendiga. Carlos y Gloria, que Dios los bendiga. Bere, Lina, Diana, Los Alarcón, Lore, saludos a tu mami. Enrique y Gloria, gracias. Ángel Cerecedo, Mari Carmen Rivero, Ricardo Alday, otro iPhone por ahí. Y Ana Fuentes, Carlos Segura, Norma Hernández, saludos Normita, Roberto Medellín, Luis Herráez, familia Álvarez Vega, Silvia